Hola, soy Vasco Fariña de Farina Bike Store y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente controversial que lleva pasando el último mes. Y vamos a hablar de las bicicletas eléctricas, el mountain bike y las distintas marcas que se volvieron completamente locas. La última semana se anunció la tan esperada Turbolevo Generación 4 con el nuevo motor Brose, que ya estaba ultra anunciado hace bastantes meses. Este nuevo motor cuenta con varias mejoras. Primero, ya no vemos la molesta correa que se cortaba y la bicicleta quedaba completamente parada en el cerro, sino que vemos el nuevo motor que cuenta con un pic de 660 watts en potencia y en su versión S-Works, que pagando solo así vamos a poder tener acceso a este motor, llegando a los 720 Wh. Lo cual nos hace pensar, las marcas van a empezar a cobrar más para poder tener un motor con mayor potencia. Tendremos que pagar las versiones tope de línea para poder acceder a ellas. Parece que Specialized quiere marcar la pauta de una forma muy drástica con estos modelos. No vamos a profundizar en datos de esta bicicleta, ya que todos lo sabemos, todos tenemos acceso al armado de la bicicleta, pero sí vamos a hablar de dos puntos clave. Tiene 840 watts de batería y tiene un peso de 24,5 kilos, que es muy elevado para el estándar actual de la industria, donde vemos otras marcas que ya hablaremos que llegan a los 22,5 kilos. La pregunta es, ¿Specialized llegó tarde a la fiesta? En mi opinión, completamente. Esta bicicleta era un proyecto que se tenía que haber lanzado hace prácticamente un año. Sin embargo, por sobre stock de pandemia, lanzamientos del motor DJI, Specialized tuvo que retrasar muchísimo este lanzamiento y recién este mes pudimos verlo, y en contraste con lo que vamos a hablar, definitivamente Specialized llegó tarde a la fiesta de las bicicletas eléctricas. Para terminar de hablar de la gran S de Specialized, vamos a hablar del precio. Actualmente la Turbolevo Generación 4 en su tope de línea, que viene con Full T-Type AXS, transmisión XX, Fox 36, Shock Fox, Float Genie, Dropper, cachimba inalámbrico, está en 15,5 millones. En mi opinión, es un precio extremadamente elevado. Entendemos que es una bicicleta tope de línea y una bicicleta tope de línea puede estar bordeando los 12 millones de pesos. De hecho, en ese valor estaba antes este modelo y subió 3,5 millones de un año a otro sin tener mayores prestaciones más que un cambio de motor y un motor más premium. La verdad, creo que están abusando completamente del consumidor con estos precios, en verdad, a mi parecer, absurdos. Ya que Specialized con sus motores Brose quedó en la carrera de las e-bikes probablemente segundo o incluso tercero, vamos a hablar del campeón en la industria. Como muchos saben, la marca de drones DJI se llevó literal todos los premios este año. Se llevaron también el del Eurobike Innovations, donde premian todo su sistema de e-bike, y el ganador fue el gigante asiático DJI, una vez más. Al gigante asiático DJI no le bastó con solo llevarse todos los premios. También quería llevarse todas las miradas y lo consiguieron con su modelo de bicicleta de marca Amflow. Es una bicicleta no tan agresiva, más enfocada al trail, con pesos súper bajos, cercanos a los 20 kilos, lo cual es una locura para la potencia que entrega este motor. Esta marca Amflow es una marca súper nueva, que lamentablemente no la estamos viendo aún en Latinoamérica, porque de sus propias palabras están enfocados completamente en el mercado europeo, que es donde la han estado rompiendo el último tiempo. Es impresionante ver la cantidad de ciclistas que han comprado su Amflow y están ultra contentos tanto con las prestaciones de la bicicleta como con las prestaciones del motor. DJI categoriza esta marca como una marca o un proyecto semilla de ellos mismos. Si bien sus correos electrónicos o su dominio no está bajo DJI, es la marca que promociona DJI cada vez que muestra su sistema eléctrico en su página web. O sea, Amflow es una marca de ellos, desarrollada por ellos, pero no es lo mismo que DJI, para tenerlo muy claro. DJI es una motorización tan potente y tan buena que no solo se quedó con marcas asiáticas como es Amflow o la marca T-Win, que es una marca asiática de muy buena calidad que viene con DJI, sino que el gigante canadiense de bicicletas boutique Forbidden lanzó esta semana su bicicleta eléctrica con el sistema DJI desde los $8.500 con un muy buen armado. ¿Qué podemos pensar al respecto? Parece que DJI no es solo para bicicletas asiáticas, sino que las marcas más boutique están apostando de una forma muy fuerte por ellas. ¿Y por qué tanto? Fabricar un cuadro de estas características requiere muchísimo tiempo de desarrollo,
y no puedes cambiar de la noche a la mañana la motorización en un siguiente modelo, porque va a ser extremadamente caro para la marca. Por ende, ellos lo estudiaron mucho y llegaron a la conclusión que DJI es la mejor motorización para su bicicleta. ¿Y qué más sabemos de Forbidden? Que no son personas que hacen bicicletas a la ligera, porque llevan todas sus bicicletas con la suspensión trifecta, que es su sistema High Pivot, que lo llevaron perfeccionando muchísimos años antes de lanzar su primera bicicleta doble suspensión. Seguimos en las marcas boutique y el favorito de la casa, Uno, también lanzó otra e-bike esta semana, pero viene con la misma motorización que los grandes. También viene con DJI. Y esta preciosa bicicleta no solo se queda en ser una obra de arte y venir con el mejor motor del mercado, sino que también su peso está cercano a los 21 kilos. Actualmente podemos encontrar 2 armados y ya está disponible para su venta en Europa. Quizá pronto la veamos en Chile. Y nada más que decir, otra marca más que se suma al furor de DJI. También empezamos a ver nuevas marcas como T-Win, una marca china que prácticamente la podemos encontrar en AliExpress o Alibaba, que por $5.000 prometen una muy buena bicicleta de enduro con motorización DJI y lo mejor de todo, el precio. Es el más bajo de la industria por apenas $5.000. En lo personal, creo que estamos empezando a ver los mismos precios que habían antes de la pandemia en toda la industria y el caso de las bicicletas eléctricas no va a quedar atrás, así que solo queda esperar a ver qué pasa con estas marcas nuevas con motorizaciones muy buenas, que ya no estamos viendo la clásica Bafang de AliExpress, que es un motor, si bien muy potente, con muchas fallas y alérgico al agua prácticamente. Así que veremos qué pasa con T-Win y si es que tenemos el placer de verla en Chile para probarla. Para rematar, vamos con mi marca de bicicletas favoritas a la fecha, que es Norco. Sacó un nuevo modelo, la nueva Sight, si no me equivoco, generación 5, que viene con motor Bosch de quinta generación, cuadro de High Pivot, pero estamos hablando del apartado eléctrico solamente. Nos podemos echar horas hablando de suspensiones, así que vamos a hablar de Bosch. Bosch en su generación 5 cuenta con un motor que se ha quedado un poco atrás en comparación a Specialized y DJI, porque cuentan con baterías de 800, igual que todos, pero el pic de potencia es de 560 Wh. Sin embargo, se ha filtrado mucha información de Bosch, de lo cual se espera para este año, y al ser un motor extremadamente potente y tan fiable, se espera una actualización de firmware que nos entregue una actualización en el torque que entrega el motor a 100 Nm de torque y la potencia a 700 watts. Así que va a quedar a la par con los grandes de la industria y como muchos saben, Bosch es un motor extremadamente fiable. Y bueno, ¿por qué mencionamos a la Norco? Porque esta Norco Sight generación 5 eléctrica cuenta con un peso de 22,5 kg, que es extremadamente bajo para una batería de 800 Wh, un motor tan potente, tan fiable, y a eso hay que sumarle que también cuenta con el High Pivot, que en promedio sube el peso de una bicicleta en casi un 10%. O sea, con una tecnología de suspensión lograron un peso más bajo que Specialized. Es para pensarse que Norco no es solo una marca bonita, sino que también es una marca extremadamente potente en el desarrollo, en el manejo del carbono y de la optimización de los recursos del cuadro para llegar a estos pesos. En conclusión, Brose sigue siendo un poco más de lo mismo. Esperábamos que este año fuera la colaboración con SRAM debido a que todas las bicicletas de Specialized vienen con transmisiones T-Type y ya no se está viendo Shimano en esta marca. Sin embargo, no fue el caso. DJI llegó a comerse el mercado con sus motores y también tenemos que Bosch va a llegar con una actualización que le va a entregar más potencia. Así que, ¿qué podemos esperar al respecto? No lo sabemos. Así que, si tú tienes una opinión o sabes qué va a pasar en este año, déjalo en la caja de comentarios. Si tienes un amigo que no tiene claro qué bicicleta comprar, déjale este video para poder orientarlo con los motores. Y si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete.